Bueno, el siguiente video va a mostrar la modulación digital a través de varios tipos, como por ejemplo lo que es la modulación ASK, la modulación OOK, la modulación FSK, modulación BPSK, modulación EPSK y modulación QPSK. Entonces el programa está realizado en el software de MATLAB, en la función gráfica. Lo primero que nos dice la pantalla principal, que sería esta, es que ingresemos un vector de 8 bits. Entonces vamos a ingresarlo de esta manera, abriendo corchetes y escribiendo una palabra de 8 bits. Voy a escribir la siguiente, 0 corchetes. Entonces la palabra ya fue ingresada. Luego los siguientes parámetros que nos piden son las frecuencias de modulación. Al menos para el caso de las modulaciones ASK, OOK, FSK, perdón, ASK, OOK, EPSK, QPSK únicamente trabaja con una frecuencia de modulación. Entonces estas modulaciones van a trabajar con la frecuencia F1. Entonces para ella yo voy a colocar una frecuencia de 2. Obviamente acá a la par aparece que estamos en el rango de kilohertz, entonces tendría 2 kilohertz. Y la frecuencia 2, que sería para la modulación FSK y BPSK, voy a introducir una frecuencia de 5 kilohertz. Entonces el programa realizará lo siguiente: el programa, al momento de haber ingresado esos parámetros, nos puede graficar la palabra en sí. Entonces en esta opción, que sería la función binaria, al momento de presionar nos da la gráfica de la palabra que hemos ingresado, la gráfica de la señal binaria. Entonces, si se dan cuenta, ingresamos un 1, un 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Está representada en esta forma: 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, que es la palabra que aparece acá escrita, la palabra respectiva. Entonces, ahora para la modulación ASK. Modulación ASK sería la modulación a partir de la amplitud. Entonces lo que se hace ahí respectivamente es variar la amplitud dependiendo de uno de los estados binarios que se tenga. Entonces al momento de presionar esa modulación, como ven, nos aparece para cada rango de tiempo. Al menos el tiempo está tomado en un tiempo de 100 milisegundos para cada estado de bit. Entonces para este estado de bit, estado alto, tenemos una amplitud, y para un estado bajo tenemos una amplitud diferente, así como se ve directamente en esta gráfica. Esta sería la modulación ASK. La siguiente modulación que tendríamos sería la modulación OOK. Esta modulación es simplemente una modulación que se le conoce como modulación on-off, que lo único que va a hacer es darnos una señal para el estado alto de la palabra que tenemos. Para cada uno nos va a brindar una señal, y para cada cero que tengamos va a estar apagada la señal en sí, vamos a tener cero. Entonces veamos qué sucede al momento de presionar. Presionamos y, como ven, efectivamente, para cada estado alto de la palabra que tenemos una respectiva señal, y para cada estado bajo estamos en cero. Esa sería la modulación OK. Luego la siguiente modulación sería la modulación FSK. Esta modulación sí trabaja con dos frecuencias: la frecuencia 1, que sería de 2 kHz, y la frecuencia 2, que sería de 5 kHz. Y lo único que haría es de que una señal va a estar a una frecuencia para cada estado de la palabra. Entonces veamos. Entonces, como pueden ver, para el estado 1 tenemos una frecuencia, y para el estado 2 o para el estado 0 tenemos una frecuencia distinta, ¿sí? Y se podría verificar claramente la palabra que concuerda con cada estado de la palabra de bit. Esa sería la modulación FSK, modulación en frecuencia, en corrimiento de frecuencia. Entonces, ahora, la modulación BPSK sería la siguiente, y lo único que haría es un cambio de fase por cada estado de bit que se tenga. Pues tenemos un estado de bit y nos brinda un respectivo cambio de fase. Y el cambio de fase es directamente en consecuencia al cambio del estado del bit de la palabra, pasando de un 1 a un 0 o de un 0 a un 1. La siguiente modulación que tendríamos sería, voy a mostrar primero la modulación QPSK, debido a que la modulación EPSK
trabaja con una palabra o un vector un vector divisible por 3, ya que hace un cambio de fase a cada tres rangos de bit. En cambio la QPSK únicamente lo hace a 2. Entonces si miramos la QPSK, de igual manera nos cambia de fase. Estas dos modulaciones, estas dos últimas, trabajan únicamente con la frecuencia 1. Estamos a un rango de 2 kHz. Y lo que hace es variar la frecuencia a cada dos estados de la palabra, a cada dos bits de la palabra, independientemente de si están en estado alto o en estado bajo. Entonces nos da un cambio directamente a cada dos bits, como lo pueden apreciar. Entonces, ¿qué pasa con la modulación de PSK? El momento en que yo presiono la modulación me dice que no la puede graficar porque necesita un vector divisible por 3, ya que esta modulación hace el cambio de fase a cada 3 bits de la palabra. Entonces voy a ingresar un vector más, le voy a agregar un valor más a este vector, a esta palabra que ya tenemos. Voy a agregar un 1 más, grafico la nueva función. Esa sería la nueva función. Si pueden ver, esta palabra concuerda con la gráfica de esta señal binaria. Entonces ahora, como ya es un vector divisible por 3, yo ya puedo graficar respectivamente la modulación EPSK de esa manera. Pues eso sería únicamente la presentación de este trabajo, que es la modulación digital a través del software MATLAB.